Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E invocamos al Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, para que Él guíe nuestra meditación de este día. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos la rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Meditamos hoy del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 35. Juan 6, 22, 35. Hacemos la lectura del texto. Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, la gente se había quedado al otro lado. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que éstos se habían marchado solos. Pues llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad les digo, que ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido pan y se han saciado. No trabajen por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que se les dará el Hijo del Hombre, porque a este a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que crean en el que me ha enviado. Entonces ellos le dijeron: ¿qué signo haces para que al verlo creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad les digo que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el pan verdadero del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor. Hacemos una segunda lectura del texto para que empiece a entrar en nuestra alma, empiece a entrar en nuestro ser. El Evangelio según San Juan. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que éstos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad les digo, que ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido pan y se han saciado. No trabajen por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué signo haces para que al verlo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad les digo,
que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el pan verdadero, el pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor. Vamos a hacer una última lectura del texto para que terminemos de permitirle que entre en nuestro ser. Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, la gente se había quedado al otro lado del mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca, y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que éstos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido pan, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos. Subieron en barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió, en verdad les digo, que ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido pan y se han saciado. No trabajen por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué signo haces para que al verlo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió, en verdad les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el pan verdadero, el pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor. Hacemos ahora un momento de silencio para dejar que esta palabra la podamos meditar y podamos dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver el primer paso de la lección divina es qué es lo que dice el texto. Entonces vamos a ir despacio viendo qué es lo que nos va diciendo el texto. Hoy estamos leyendo, así como hacíamos la semana pasada, que meditábamos sobre el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Hoy seguimos meditando sobre este capítulo 6. La semana anterior estábamos meditando sobre los primeros versículos hasta el versículo 15 de este Evangelio según San Juan.
En esta parte meditamos la multiplicación de los panes y cómo Jesús va manifestando la obra de Dios a través de sus acciones. Nos va mostrando este plan de Dios a través de sus acciones, y sabemos que la voluntad del Padre, un Dios amoroso que es todo misericordia, es la salvación de sus hijos, nosotros, y que tengamos vida. Eso es lo que nos va manifestando. Entre el pasaje que meditamos la semana pasada y el pasaje que meditamos hoy, que estamos meditando hoy, está el relato de San Juan de Jesús caminando sobre las aguas. Recordemos que cuando termina el relato de la multiplicación de los panes, Jesús dice que van a tomarlo para proclamarlo rey, y él se aleja a la cima del monte a orar con su Padre. Al atardecer, bajan sus discípulos a la orilla del mar y se suben a una barca para cruzar al otro lado. Y Jesús no va con ellos, entonces Jesús va caminando sobre las aguas a su encuentro. Entonces, en ese contexto de que al atardecer los discípulos se fueron y que la gente no vio que Jesús iba con los discípulos, nos encontramos con el versículo 22. Dice: al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar, que vio que ahí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que estos se habían marchado solos. O sea, faltaba una barca, que era la barca en la que iban los 12. La gente sabía que Jesús no iba en esa barca con los 12, porque Jesús subió al monte y los discípulos bajaron a la orilla del lago, y eso la gente lo vio que los discípulos subieron a la barca y se fueron, y vieron que Jesús había subido, o sea, Jesús no estaba con ellos. Eso la gente lo vio y lo nota al día siguiente. Ellos habían visto, estaban todavía maravillados por lo que había sucedido el día anterior con la multiplicación de los panes, y empieza diciendo: al día siguiente, esta gente había vivido el milagro. La gente que se había quedado al otro lado del mar, esa gente es la que estuvo en la multiplicación de los panes. Aquí Juan no lo dice, pero si seguimos el relato, esta gente vio, comió, y después de que esta gente comió, Jesús sube al monte y los discípulos bajan. Entonces, como el relato inmediatamente anterior, Juan nos está contando sobre el relato de los discípulos y cómo Jesús va a su encuentro caminando sobre las aguas. Entonces, ahora que retoma la gente, por eso dice la gente que se había quedado al otro lado del mar, o sea, la gente que fue partícipe del milagro de la multiplicación. Vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, lo que hablamos, sino que estos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. O sea, ya era el día siguiente y empezaron a llegar otras barcas al lugar donde estaban ellos. Entonces ellos dicen como: ¿y ahora qué, no? O sea, ya comimos pan, veníamos a escuchar a Jesús. O sea, la gente, o sea, si seguimos todo el relato desde el inicio, la gente vio signos de Jesús, lo siguió hasta este otro lado del mar, y ahí iban a escucharlo. Él se preocupa por su bienestar, les da de comer este pan y luego desaparece. Entonces ellos quedan con esa intriga: ¿qué sucede ahora? ¿Qué más hay? Entonces, con estas barcas, que ya al día siguiente, ya de día, empiezan a llegar otras barcas, ellos dicen: vamos a buscar a Jesús. Cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. O sea, la gente ya sentían ese vacío de Jesús. Entonces, primero, tenían la presencia de Dios, comieron el pan, que recordemos que el pan es, y este es el objetivo de este capítulo 6 de Juan, mostrarnos la importancia de la Eucaristía. El pan es el que nos da la fuerza nos da la vida. Entonces, y es justamente lo que nos va introduciendo en este pasaje. Sienten ese vacío de que ya no está Jesús, entonces tienen la necesidad de buscarlo y van a Cafarnaúm y ahí lo encuentran.
Al encontrarle a la orilla del mar le preguntaron, Rabí, es decir, maestro. O sea, ellos ya vieron que él hace signos, ya lo reconocen como un maestro. ¿Cuándo has llegado aquí? Porque ellos no lo vieron subirse a la barca. Jesús de noche caminó sobre el mar para alcanzar a los discípulos. Jesús les respondió. Entonces, a veces nosotros oramos a Dios creyendo que nosotros sabemos qué es lo que necesitamos, pero aquí Jesús no les responde a su pregunta porque Él sabe su intención, aunque no le están preguntando, Él ya sabe y por eso responde. En verdad les digo, este es un juramento, o sea, cuando nosotros oramos y no tenemos la respuesta que esperamos, es un juramento que Dios tiene algo mejor, o sea, no nos da lo que nosotros le pedimos porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Que ustedes no me buscan porque han visto signos. Originalmente buscaban a Jesús porque habían visto signos, porque habían visto que le recuperaba la salud a algunos y que sacaba endemoniados. Pero sabe, ustedes ya no me siguen por los signos, o sea, los signos no son suficientes para que ustedes sientan ese vacío. Una cosa, y hay muchos otros que pueden hacer signos, y seguramente habían visto otra gente que había hecho signos. Pero Jesús sabe, sino porque han comido pan y se han saciado. Este es un nivel más arriba de los signos. Hubo gente que lo buscó porque había escuchado signos y vamos a seguir a Jesús a ver qué tal. Pero ya alguien que ha sido alimentado con el pan siente hambre, siente la ausencia. Entonces va a buscar más. Esto es lo que tiene que provocar el encuentro con Jesús. Tiene que buscar que querramos más. Esto es la diferencia entre un encuentro efímero y un encuentro verdadero con Jesús, que queremos más. No trabajen por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Jesús ya empieza a introducir la Eucaristía. O sea, no, todos comemos, todos nos alimentamos, ese alimento nos da energía, nos da vida. Sin embargo, con el tiempo tenemos hambre otra vez y eventualmente morimos. Entonces, Jesús ya hizo un signo que es imagen del sacrificio último. La Eucaristía, el pan de vida. Jesús dio pan, pan para saciar una necesidad temporal, una necesidad perecedera, entonces le da alimento perecedero. Entonces él ya le dio una introducción y les dice, cuidado, esto no es lo definitivo, hay algo que trasciende, trabajen por esto que trasciende. Y con el diálogo que va teniendo con esta gente que lo va siguiendo, va a profundizar más sobre qué es esto que trasciende. El que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. El pan lo que comemos a diario, está bien, pero es perecedero, busquemos algo más. No nos dejemos engañar, sino que es el que les dará el Hijo del Hombre. O sea, el Cristo, el elegido, el ungido. Porque es a este a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. O sea, es uno. No nos tenemos que confundir. Puede haber otros que nos puedan decir que nos van a ofrecer lo mismo, pero no, es uno el que envió el Padre. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Esta pregunta es súper importante porque ellos vieron signos, pero los signos son un nivel y lo que les va a decir Jesús es, Jesús les respondió, la obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado, o sea, que crean en Él, porque los signos son una cosa, pero Él les va a mostrar de verdad lo que es la esencia de Dios, lo que es la misericordia, lo que es el amor. Eso es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Ellos le dijeron, ¿qué signo haces para que al verlo creamos en ti? ¿Qué obra realizas?
hay el humano. O sea, ellos inicialmente lo fueron a buscar porque habían visto que resucitaba, que curaba enfermos, que sacaba demonios, les dio pan y ahora le piden un signo para que les demuestre que de verdad es el enviado de Dios. Y dicen, y le ponen como un parámetro, o sea, nos diste pan ayer, sí, pero es pan del que nosotros ya estamos acostumbrados. Nuestros padres comieron el maná en el desierto según está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, ellos tienen un pan que va más allá de nuestros antepasados que les dio Moisés. Jesús les vuelve a prometer. Jesús les respondió, en verdad les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. En aquel tiempo la gente se quejó con Moisés, venimos a morir al desierto. Vino Moisés y le trasladó esta inquietud a Dios. El pueblo tiene hambre. Entonces Dios envió el pan. Por eso el juramento de Jesús, en verdad les digo, no fue Moisés. Moisés fue el que intercedió. Y de ahí viene la imagen de los santos que tenemos ahora. Los santos no hacen el milagro. Los santos interceden. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. O sea, el maná bajó, pero no da vida al mundo. Como ya vimos, comemos, nos vuelve a dar hambre. El pan que nos trae Jesús, la Eucaristía definitiva es la que viviremos en el cielo. Ahorita tenemos como un anticipo para que comencemos a vivir esa gracia. Pero después de muertos y después de haber resucitado, pero para resucitar tenemos que morir primero, vamos a vivir la Eucaristía definitiva, vamos a resucitar a la muerte que no se acaba y da vida al mundo. Entonces le dijeron, o sea, les empezó a caer un poquito como cierto, este pan no es lo más, vamos a pedir más. Señor, danos siempre de este pan. Y aquí viene un conflicto, algo grave para ellos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. La segunda parte está bien, el que venga a mí no tendrá hambre, porque Él nos va a dar de ese pan, y el que crea en mí nunca tendrá sed. Pero la primera parte es lo complicado para los judíos. Yo soy el pan de vida. O sea, tenemos que comernos. Nosotros ya los cristianos lo entendemos, es cierto. En la Eucaristía Jesús está presente completo en su cuerpo, en el pan, y en su sangre, en el vino. Los judíos decían, ¿cómo que Él es el pan de vida? O sea, tenemos que comerlo. Entonces, eso es el mensaje. O sea, la Eucaristía es el pan de vida. Es como les digo, esa primicia que vamos a experimentar en este mundo de la vida eterna. Y como decía el santo Carlos Acutis, que la Eucaristía es la autopista al cielo, es donde vamos a llegar a la Eucaristía definitiva, donde vamos a vivir para siempre en la vida eterna. Entonces, una vez que hemos escuchado qué es lo que dice el texto, el siguiente paso es qué me dice el texto, particularmente a mí. ¿Qué me está diciendo? Entonces, como es algo individual, vamos a hacer un momento de silencio para que podamos escudriñar o escuchar a Dios, qué es lo que me dice a mí a través de este texto. Algunas preguntas que nos podemos responder, que nos pueden servir de guía, es si reconocemos a Jesús como el enviado, si nosotros buscamos ese pan de vida, o sea, si nosotros sentimos esa falta de Jesús y lo buscamos, si aprovechamos esta oportunidad para comer, experimentar la vida eterna a través del pan de vida y si aspiramos definitivamente a llegar a comer el pan de vida definitivamente. Meditamos en silencio.
Bien, y ahora pasamos al momento de la oración. Ya hemos escuchado a Dios que me habla. Momento de que yo le responda. ¿Qué tengo que decirle a Dios? ¿Qué me inspira? Después de haber escuchado su palabra, ¿qué me inspira que le puedo decir? Entonces meditamos esto en un momento de silencio. Y ahora que hemos eh, ya respondido, hemos hecho oración, hemos ya no solo escuchado, sino que también hemos hablado con Dios, es momento de la contemplación. La contemplación es el momento en el que dejamos que esta palabra de verdad ingrese en nuestras vidas y provoque un cambio. Entonces, mientras meditamos, ¿qué podemos hacer en nuestra vida para ir un paso más allá y acercarnos más a Dios, aunque sea en algo pequeño? Vamos a orar con el Salmo 110, 111, 110. Aleluya. Doy gracias a Dios, a Yahvé de todo corazón, en la reunión de los justos, y en la comunidad grandes son las obras de Yahvé. Meditados por todos los que los aman, actúen con esplendor y majestad. Su justicia permanece para siempre. De sus proezas dejó un memorial y clemente y compulsivo Yahvé. Dio de comer a quienes lo honran y se acuerda por siempre de su alianza. Reveló a su pueblo la fuerza de su acción, les dio como herencia a las naciones. Su mano actúa con verdad y justicia, son leales todos sus mandatos, válidos para siempre jamás, para cumplirlos con verdad y rectitud. Envió con la redención a su pueblo, determinó para siempre su alianza, santo y temible es su nombre. Principio del saber es temer al Señor, sus son cuerdos los que practican, su alabanza permanece para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y encomendamos el resto de nuestra jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.